Bienvenidos a Operación Vidas Sólidas, nivel 3. Has tomado una decisión después de terminar nivel 2, la llenura del Espíritu Santo. Ahora estamos aquí en esta clase para meternos más en la palabra de Dios. Estamos en esta serie, La Espada del Espíritu. Y esta enseñanza se llama Contemplando la Espada. Contemplando la Espada. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 2, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, te pido en esta tarde que nos utiliza, Señor, que nos fortaleza para militar, Señor, en contra de los huestes potestades, Señor, los huestes espirituales que están en contra de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que bendiga a su pueblo en esta tarde para escuchar su palabra en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje de 2 Corintios 10, el Espíritu Santo nos está enseñando que debemos pelear en una manera, en la manera que Dios ha propuesto, que Dios ha preparado por nosotros, y no militamos en las mismas formas, para decir que no lanzamos argumentos, que no peleamos con las manos, que las maneras, las actividades en que utilizamos para pelear son diferentes. Ahora bien, ahora abrimos nuestras Biblias a Efesios 6, 10 a 18. Voy a leer versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando, ¿quién? Usted y yo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con qué pones esta arma, bailando, jugando, meditando. ¿Cómo ponemos esta armadura? Por ejemplo, la coraza de justicia, ¿cómo podemos apropiarlo? ¿Cómo podemos poner algo encima de nuestro cuerpo? Es algo que hacemos espiritualmente, que implica de nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu. A veces hacemos cosas en nuestro cuerpo físicamente, pero son los componentes en que podemos cosas espirituales, pero tiene que ver con la vida espiritual. Esta palabra maquiara, aquí en versículo 11, que dice la espada del Espíritu, en griego es maquiara. Esa no es maquiara, pero pueden ver el tamaño. Es casi igual del tamaño de maquiara para los soldados romanos. Ellos tuvieron siempre puesto a su lado. Si ellos estaban dormidos, tiene a la par de ellos. Nunca salieron sin hasta tal vez en la ducha tenía también ahí a la par de ellos, pero no salieron sin arma, aunque tenía doble filo. Esa solo tiene uno porque es de la cocina, pero el tamaño es casi igual. Era algo que usaban para combate muy
cercana, fue como una lucha. Este tiene que ver con nuestra lucha con el enemigo también, que luchamos aquí contra, muy cercana, que estamos luchando que algo a veces que está dentro de nosotros mismos. Aquí también que dicen que esta espada del Espíritu, la maquiara del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en griego, hay dos palabras en griego que vamos a enfocar. Hay uno que es logos, pero en este caso la palabra es rema. Puede pronunciarlo rema. Rema es una palabra hablada, típicamente definida como aquello que es pronunciado o hablado. Ahorita ustedes me aprenden, me entienden, porque yo estoy usando rema en español. Estoy utilizando palabras que tienen sentido, que tienen un significativo para que ustedes escuchan y aprenden y entienden. Son palabras habladas. Ahora bien, vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, espada, me imagino que ustedes ya entienden que es maquiara. Es una palabra de espada muy cercana, algo que utilizaban los soldados romanos, que tenía doble filo. Pero la palabra aquí es diferente, es logos. La palabra para palabra, ahora no es rema, es logos. ¿Por qué? Vamos a ver igual. Palabra logos significa la palabra escrita. En el sentido bíblico y en la Biblia, la palabra logos tiene que ver con la palabra que está aquí ya escrita. Cuando los profetas hablaban, y los escribas escribieron, o sea, hubo un discurso, o Lucas como doctor estaba recordando, poniendo todo en letra, en páginas. Esa es la palabra logos de Dios, una palabra establecida como nosotros sabemos. ¿Qué es la diferencia dentro de logos y rema? Mucha gente trata de definir estas palabras como similares. Otros creen que son distintos, pero sin embargo, miremos dos versículos donde el Espíritu Santo los usó juntos en el mismo contexto y veamos cuál es la diferencia. A veces utilizamos rema para una palabra de Dios y logos para una palabra de Dios. ¿Qué es la diferencia? Vamos a ver aquí. En Hechos 10:44, dicen lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro, predicando, estas palabras, rema, estaba hablando palabras en su prédica, utilizando su boca, rema, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, logos. ¿Qué pasó? Que Pedro estaba usando palabras habladas, rema, pero él estaba hablando a través de su entendimiento de logos, la palabra escrita, inspirado por el Espíritu en su prédica, y se convirtió, es como él estaba comunicando, pero palabras que vino de la palabra de Dios, y el logos de la palabra estaba llegando a la gente, y ellos recibieron el mensaje. Un ejemplo, si usted tiene una aguja, una jeringa, pero si no ponen algo adentro, ¿me entienden? Que unos llegan al doctor y dicen que yo necesito una vacuna. Bueno, está bien, aquí tengo una aguja, yo tengo jeringa, voy a poner, pero ¿qué tiene dentro? Que pusimos una solución de sal y agua. No tiene el antídoto para decir que yo puedo utilizar una jeringa que trae en beneficio. Yo puedo utilizar una aguja allí para afilar, para penetrar las palabras, pero si yo no tengo el antídoto, yo no tengo el logos, no hay el poder que pudieran tener. ¿Me entienden? En la iglesia, dos personas pueden escuchar el mismo mensaje, rema, y solo uno puede escuchar la palabra
logos. Solo uno puede ser atento y recibir una palabra de Dios para su vida. Interesante. El rema lleva el poder, por lo tanto puede ser poderoso, pero logos es el poder de Dios. Una rema sin logos no tiene poder, pero un rema que trae logos, pero los recipientes tienen que recibirlo como si fuera la palabra de Dios logos, y ese es donde viene el poder. Otro discurso aquí, Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra rema, ocioso, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Estas palabras son palabras griegas, no son palabras cristianas, pero ese es el contexto de la palabra de Dios, de la Biblia. Aquí, Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras, rema, y no los guarde, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, rema, tiene que quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Fue una palabra rema, pero Jesús estaba explicando que mis palabras rema son inspirados por Dios, por lo cual son más altos, son más estimados de cualquier palabra hablada por cualquier persona. Un pasaje muy, muy bueno para entenderlo es Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10, muy famoso. Y si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra, si confieses en Romanos 10, 9, es la palabra en hebreo o la palabra en griego homologeo. Esa es una palabra de homeostasis. Si el ambiente está igual dentro y fuera, algo así, un balance homogéneo, que es cuando mezclan algo como leche, que hay un proceso cuando sale la leche de la vaca, que se separan la crema arriba y la leche fuerte abajo, que es más claro, que pasan un proceso de calentar hasta cierto punto cuando está homo, que está junto, uno, solo líquido, que no se separan otra vez. Está diciendo similar. Homo significa mismo. Confieses es para decir que la palabra de Dios dice que para ser salvo tiene que creer en Jesucristo. Si mi boca está en línea con esto, yo confieso la misma del Logos, yo estoy confesando. Eso es lo que trae en la salvación, y esta salvación es la palabra sozo y para ser salvo, y salvación sotería, que tiene que ver, sozo es más una sanidad completa. Podemos hablar de sanidad, algunos hacen proceso de sozo, es cuando ellos son sanados emocionalmente, que recuerdan cosas que tienen un tiempo de cuando declaran palabras proféticas y son sanados desde su interior. Ese es sozo. Sotería es más para una salvación de algún riesgo, algún problema. Ambos están usados aquí para decir que cuando tú confieses con su boca la misma de la palabra de Dios, tu completo ser va a ser salvo, sano, establecido en la palabra de Dios. Otra vez, esta palabra no es como unas palabras mágicas, no es como alguien tiene que recitar específicamente y ¡puf! Ahí parece. La espada tampoco es algo muy misterioso en este sentido. Realmente está utilizando no como para golpear, no para santificar, no para poner. La palabra tiene que entrar a su corazón y ser confesado con fe, con sus propias palabras. Eso es como funcionamos esto. Proverbios 18:21 dicen: la muerte y la vida están en poder de la lengua,
y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo utilizamos esto? Puede usarlo para bien, pero usarlo para mal. Pueden usarlo para cortar y comer de los frutos, o pueden usarlo para hacer cosas en contra de otros seres humanos. Es poderoso, pero hay que usarlo con sabiduría. Efesios 5, 25 a 26, hablando a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es como Dios está enseñando que los esposos deberían hablar palabras para limpiar, para purificar, para ayudar, para bendecir a sus esposas. Ustedes saben que están casados, saben que sus palabras pueden traer bien o pueden traer mal en su propio hogar. Vamos a ver un ejemplo aquí en Números capítulo 27 a 12. Números 20. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Frustrado Moisés: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteráis esta congregación en la tierra que les he dado. 1 Corintios 10 nos enseña lo que estaba pasando. Aquí en 1 Corintios 10, 4. Y todos, hablando de Israel, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés recibió un mandato muy claro de Dios. La primera vez, él dijo, cuando tenían sed, el pueblo de Israel, que golpean la peña. Y él lo hizo y salió el agua. La segunda vez él dijo: solo hables a la peña. Pero Moisés, frustrado, lo pegaba 2 veces. Salió el agua, pero él no pudo entrar a la tierra prometida, porque esta peña era un prototipo, podemos decir, de Cristo. Esta tipología era que la roca era Cristo. ¿Cuántas veces estaba golpeado Cristo? Hablando no de cada pegada, pero él murió una sola vez. Y después de su muerte y resurrección, solo debemos declarar, solo debemos proclamar lo que él había dicho, y ahí tenemos la autoridad espiritual. Es que Moisés no estaba homologueo con la palabra de Dios. La primera vez sí, la segunda vez no. Y él misrepresentó a Dios, al pueblo de Israel. Debemos estar de acuerdo con Dios. Yo tengo costumbre cuando yo oro, que es muy bíblico, es muy bueno, no para decir cosas, recitar, pero decir: Señor, tu palabra dice así, así que yo te pido eso, de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es como utilizamos el logos y empezamos de usar la maquiara, que es la palabra, que mis palabras están homologueo de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Ojalá que están capturando esto. Vamos a ver unos versículos más. Aquí Isaías 43, 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Isaías 55.
Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello porque la envié. Dios está muy claro. Él dijo que yo declaro una cosa y estas palabras no regresen, sino que cumplen el mandato, la tarea por lo cual yo los enviaba. Eso es muy claro. ¿Cómo podemos pedir al Señor de acuerdo con su palabra? Por ejemplo, podemos decir, gracias Señor que tú viniste a darme vida y vida en abundancia, según Juan 10:10. Podemos orar por nuestra salud. Gracias Señor que tú perdonas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias, Salmo 103:3. Sus finanzas, gracias Señor que tú suples todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria por Cristo Jesús, según Filipenses 4:19. Podemos orar para nuestro día, según Deuteronomio 28:6. Gracias Señor que estoy bendecido en mi entrar y en mi salir. Podemos orar por nuestra familia y nuestros hijos, según Isaías 54:13. Gracias Señor que todos mis hijos son instruidos por el Señor y grande será mi paz y la paz de mis hijos. Y puede orar por su carrera, según Deuteronomio 15:10. Gracias Señor que tú bendices las obras de mis manos y mis en todo lo que impongo mis manos. Vamos a orar y proclamar y recibir la palabra de Dios. Señor, gracias por enseñarnos que su palabra es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de doble filo, Señor. Podemos apropiar, que podamos ser enseñados por su palabra. Nuestros hijos y familias pueden ser bendecidos. Que tú suples nuestras necesidades, Señor. Damos gracias por esto. Gracias que tú nos das vida y vida en abundancia, Señor, y que tú has prometido, Señor, que sanar nuestras iniquidades y nuestras dolencias, Señor. Gracias por toda la paz que traigas a nosotros, Señor, y que bendigas a nosotros al salir tanto como el entrar, Señor. Gracias por su palabra. Siguen enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos la segunda vez con enseñanza enfocando en la espada del Espíritu.